A lo largo de la historia, los emperadores romanos han sido figuras de un poder inmenso, no solo político y militar, sino también económico. Los gobernantes de Roma controlaban vastos territorios, administraban una de las economías más complejas de la antigüedad y acumulaban riquezas personales que, incluso hoy, podrían dejarnos sin aliento. Pero, ¿cuánto valían realmente las fortunas de estos emperadores en su época? ¿Cómo obtenían sus fortunas y cómo las utilizaban para consolidar su poder? El contexto económico del Imperio Romano. El Imperio Romano fue, en muchos sentidos, una de las primeras superpotencias económicas del mundo. En su apogeo, alrededor del siglo II después de Cristo, controlaba vastas regiones que abarcaban desde las Islas Británicas hasta el Medio Oriente y desde el norte de África hasta el Rin y el Danubio. La economía romana se sustentaba en una combinación de agricultura, minería, comercio y tributos. Los emperadores, como cabezas del sistema, tenían acceso directo a estas fuentes de riqueza. La moneda romana jugaba un papel crucial en la economía del imperio. El denario, la moneda de plata más común, y el aureo, una moneda de oro de mayor valor, eran las principales divisas. Las fluctuaciones en el valor de estas monedas, junto con la inflación, afectaban directamente el poder adquisitivo de la población y la riqueza del emperador. Además, la economía romana también se basaba en un sistema fiscal que gravaba tanto a los ciudadanos como a las provincias, asegurando un flujo constante de ingresos al tesoro imperial. Fuentes de riqueza de los emperadores. Los emperadores romanos acumulaban su fortuna a través de diversas fuentes. En primer lugar, heredaban riquezas al asumir el trono, incluyendo los tesoros del Estado y las propiedades privadas de sus predecesores. Además, tenían control absoluto sobre las minas de oro y plata del imperio, lo que les proporcionaba un flujo constante de metales preciosos. Las minas en Hispania y Dacia eran particularmente lucrativas y fundamentales para la economía romana. Otra fuente importante era el tributo de las provincias conquistadas. Gobernadores y líderes locales enviaban regularmente grandes sumas de dinero y bienes como muestra de lealtad. El saqueo de ciudades durante las campañas militares también llenaba las arcas imperiales. Por ejemplo, tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el general Tito, futuro emperador, llevó a Roma un inmenso botín que se utilizó para financiar la construcción del Coliseo. Asimismo, las campañas en el este bajo Lucio Vero trajeron un flujo de riquezas orientales, incluyendo especias y objetos de lujo. Los emperadores también poseían vastas propiedades agrícolas conocidas como latifundia. Estas tierras, trabajadas principalmente por esclavos, generaban enormes ingresos a través de la producción de grano, vino y aceite de oliva, esenciales para alimentar a la población romana. A esto se sumaban las propiedades privadas del emperador en Italia, África y Asia Menor, muchas de las cuales eran gestionadas por administradores especialmente seleccionados para maximizar su rentabilidad. Las fortunas más grandes, Augusto y Trajano. Entre los emperadores más ricos, Augusto y Trajano destacan por sus colosales fortunas. Augusto, el primer emperador de Roma, no solo consolidó el poder político, sino que también amasó una fortuna personal estimada en 200 millones de sestercios, lo que equivaldría a cientos de miles de millones de dólares actuales. Parte de esta riqueza provenía de las herencias que recibió de Julio César y otras figuras importantes, así como de sus propias adquisiciones durante su largo reinado. Su fortuna fue clave para financiar numerosas obras públicas, incluyendo el Arapacis y la reconstrucción del Foro Romano, con lo que fortaleció su imagen como un benefactor del pueblo. Trajano, por otro lado, es recordado como uno de los más grandes conquistadores de Roma. Su campaña contra los dacios en el siglo II después de Cristo no solo le aseguró un lugar en la historia militar, sino que también llenó las arcas del imperio con un botín de guerra enorme. Según las crónicas, el oro y la plata obtenidos de Dacia financiaron numerosas obras públicas, como el Foro de Trajano y su famosa columna, y aún le dejaron una vasta fortuna personal. Además, Trajano utilizó su riqueza para ampliar la infraestructura del imperio, mejorando la red de carreteras y construyendo puertos,
lo que a su vez estimulaba la economía y facilitaba el comercio. La fortuna de Cómodo y Nerón, lujo y derroche. Algunos emperadores, sin embargo, son más conocidos por el uso extravagante de sus riquezas. Cómodo, quien gobernó a finales del siglo II después de Cristo, gastaba sin medida en espectáculos de gladiadores y en lujosos banquetes. Sus excentricidades incluían ordenar estatuas de oro que representaban sus hazañas ficticias como gladiador. Cómodo también se dedicó a construir palacios y jardines de una opulencia desmedida, llegando a gastar el equivalente a millones de sestercios en un solo banquete. Nerón, por su parte, es uno de los ejemplos más infames de despilfarro imperial. Durante su reinado, mandó construir la Domus Aurea, un inmenso palacio decorado con oro, mármol y frescos exquisitos. Su pasión por el arte y el espectáculo llevó al imperio al borde de la bancarrota. No solo financiaba espectáculos masivos para el pueblo, sino que también ofrecía premios exorbitantes a los artistas y actores que ganaban en competiciones organizadas por él. Sin embargo, estas mismas extravagancias contribuyeron a su caída, ya que sus acciones alienaron a las élites romanas y a su propio ejército. La dinámica política de la riqueza. La riqueza de los emperadores no solo se usaba para el lujo personal, también era un instrumento político. Distribuir dinero y bienes entre la plebe, a través de espectáculos y donaciones públicas, era una manera efectiva de mantener la estabilidad social y el apoyo popular. La famosa frase panem et circenses, pan y circo, resume esta estrategia. Además, las obras públicas, como acueductos, templos y carreteras, eran financiadas con las riquezas imperiales, dejando un legado tangible del poder del emperador. Estas construcciones no solo mejoraban la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también servían como recordatorios permanentes de la generosidad y grandeza del gobernante. Por otro lado, la acumulación de riquezas personales a menudo generaba resentimiento entre las élites senatoriales. Muchos emperadores, como Calígula y Domiciano, enfrentaron conspiraciones y eventual asesinato en parte debido a sus políticas económicas y la percepción de que gobernaban para su propio beneficio. En el caso de Calígula, su proclamación de ser un dios viviente y la construcción de templos en su honor con fondos públicos exacerbaron el descontento entre la clase senatorial. La administración del tesoro imperial. El fiscus, o tesoro imperial, era el principal depósito de los fondos del emperador. Esta institución gestionaba no solo los ingresos estatales, sino también las propiedades personales del emperador. A menudo, los emperadores más eficientes establecían un estricto control sobre el fiscus para evitar la corrupción y maximizar los ingresos. Vespasiano, por ejemplo, es conocido por su enfoque austero hacia la administración financiera, implementando impuestos impopulares pero necesarios para restaurar la solvencia del imperio tras el caos del año de los 4 emperadores. Sin embargo, no todos los emperadores fueron tan prudentes. Durante el reinado de Caracalla, el gasto militar excesivo y las campañas costosas llevaron a una devaluación masiva de la moneda, lo que agravó las tensiones económicas dentro del imperio. Este patrón de gasto excesivo, combinado con las demandas de un ejército cada vez más poderoso, sentó las bases para la inestabilidad financiera en los siglos posteriores. La herencia de la riqueza imperial. La riqueza imperial no se detenía con la muerte de un emperador. En muchos casos, las fortunas acumuladas eran transferidas a sus sucesores, quienes a menudo las utilizaban para financiar su propia agenda política. Sin embargo, en algunos casos, como tras la muerte de Nerón, grandes sumas de dinero fueron confiscadas por sus adversarios o distribuidas entre el ejército para asegurar lealtades. Esta práctica reflejaba la importancia de la riqueza como medio de consolidación de poder en el volátil escenario político romano. Por otra parte, la transferencia de riquezas a instituciones religiosas comenzó a ganar importancia durante el periodo de Constantino y sus sucesores. La creciente influencia de la Iglesia cristiana llevó a que parte de las riquezas imperiales se canalizaran hacia la construcción de basílicas y otras obras religiosas, marcando un cambio en la forma en que se distribuía la fortuna imperial. Conversión de la riqueza a valores modernos. Calcular el valor de la fortuna de un emperador romano en términos modernos es un desafío,
pero los historiadores han intentado estimaciones basadas en el poder adquisitivo de la época y la comparación con el Producto Interno Bruto del imperio. Según algunos cálculos, la fortuna de Augusto podría compararse con la de los multimillonarios más ricos del mundo actual, como Elon Musk o Jeff Bezos. Los ingresos anuales del Imperio Romano bajo Augusto equivalían a miles de millones en términos actuales, y gran parte de esto estaba bajo el control directo del emperador. Además, la riqueza imperial no se limitaba a dinero y bienes materiales. Incluía también el control de recursos humanos y militares, que podían ser movilizados en cualquier momento para cumplir con los objetivos del emperador. Este poder combinado de riqueza y fuerza militar hacía de los emperadores romanos las figuras más poderosas de su tiempo. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.